Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón favorito, a este espacio donde desentrañamos los misterios del mundo del espectáculo. Espero de corazón que se encuentren de maravilla, rebosantes de energía y listos para sumergirnos en un tema que sin duda ha estado resonando con fuerza en los últimos tiempos y que, sinceramente, nos ha dejado con la boca abierta, con el corazón un poco encogido y con miles de preguntas en la cabeza. Si eres de esos seguidores devotos de las parejas que roban nuestro corazón en la pantalla, de esos que disfrutan viendo cómo su química traspasa la ficción para, aparentemente, iluminar sus vidas reales, entonces este vídeo es, sin lugar a dudas, para ti. Prepárense, pónganse cómodos, porque hoy vamos a desentrañar, con todo el cuidado y la atención que se merece, los detalles detrás de lo que parece ser, y que tanto revuelo ha causado, una crisis en la relación de Halil y Esla. Una de nuestras parejas favoritas, de esas que nos hicieron creer en los cuentos de hadas modernos. Sí, han escuchado bien, amor en crisis. Vamos a intentar descubrir qué está pasando realmente entre ellos, vamos a sumergirnos en el mar de rumores, en el océano de especulaciones que ha inundado las redes y los medios, y si es posible, arrojar un poco de luz, una pequeña chispa de claridad, sobre esta situación que tanto nos preocupa. Pero antes de zambullirnos de lleno en este torbellino de noticias, de chismes y de verdades a medias, les hago una invitación muy especial, una que de verdad les agradecería infinitamente si aceptan. Si aún no forman parte de esta familia que comparte nuestra pasión por las historias, las series, el cine y, por supuesto, las estrellas que las protagonizan, les invito de todo corazón a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Y para que no se pierdan absolutamente nada, para que estén siempre a la vanguardia de nuestras exclusivas, de nuestros análisis y de todo lo que se cuece en el mundo del entretenimiento, no olviden activar esa campanita de notificaciones. Así se asegurarán de ser los primeros en enterarse de todo, de recibir todas nuestras actualizaciones y se convertirán, sin duda alguna, en parte esencial de esta gran comunidad. Ahora sí, con todo el entusiasmo del mundo, vamos a empezar. La noticia, o mejor dicho, la creciente sospecha de que Halil y Esla, esa pareja que parecía sacada de un sueño, podrían estar atravesando un momento complicado en su relación, ha surgido y crecido como una bola de nieve imparable. Ha ido ganando volumen y fuerza, alimentándose de cada pequeño indicio, de cada sutil señal que aparece en el vasto universo de las redes sociales, en las entrevistas concedidas a medios de comunicación, o incluso en los comentarios y las deducciones de sus miles de fans, quienes los siguen con una devoción casi religiosa. Son una pareja que sin lugar a dudas ha conquistado a miles y miles de corazones con esa química tan palpable que desbordaban en pantalla. Y fuera de ella su imagen pública era, hasta hace poco, el epítome del amor perfecto, de la relación idílica que todos soñamos tener o presenciar. Sus sonrisas radiantes, sus gestos tiernos y llenos de complicidad, las publicaciones románticas y cuidadas que compartían a diario, todo, absolutamente todo, nos hacía creer, nos hacía estar convencidos de que su vínculo era inquebrantable, tan fuerte como el acero y tan eterno como los propios astros. Sin embargo, en las últimas semanas hemos notado, todos nosotros, un cambio. Un cambio sutil, casi imperceptible al principio, pero cada vez más perceptible, más evidente, más preocupante. Las apariciones públicas juntos, esas que solíamos esperar con ansias y que nos hacían suspirar, son ahora considerablemente menos frecuentes. Las interacciones en sus redes sociales, ese constante flujo de amor y complicidad que tanto nos gustaba, han disminuido de forma alarmante. Y lo que es quizás más desalentador, lo que más nos duele observar, es que a veces, cuando se les ve juntos, sus miradas parecen distantes, sus sonrisas parecen forzadas, incompletas, sonrisas que lamentablemente no llegan del todo a los ojos, ese espejo del alma. Empecemos por analizar con lupa y con paciencia las pistas. Uno de los primeros indicios, uno de esos pequeños detalles que encendieron las alarmas y nos pusieron en alerta máxima, fue la notable ausencia de Esla en algunos de los eventos más importantes en la carrera de Halil, o viceversa. Si antes era prácticamente impensable, una idea casi descabellada, ver a uno sin el otro en cualquier presentación, gala, premiere o evento promocional, ahora parece que cada uno está siguiendo su propio camino, que sus agendas, antes tan sincronizadas, ahora parecen disociarse. Y cuando por azares del destino o de la profesión, coinciden, la tensión, esa energía invisible pero palpable, se puede sentir a kilómetros de distancia. Las cámaras siempre presentes y atentas han captado a Halil con una expresión que denota preocupación, una cierta inquietud en su rostro, mientras que Esla parece más reservada, quizás un poco apagada,
con una energía que no es la que solíamos ver. ¿Son estas solo especulaciones de la prensa y de los fans, que a veces vemos fantasmas donde no los hay? ¿O hay, realmente, algo más profundo, algo más serio, sucediendo entre bambalinas? Hemos dedicado tiempo a revisar a fondo, a escudriñar cada rincón, las redes sociales de ambos. Antes, sus perfiles eran un auténtico festín para sus seguidores, un constante y vibrante flujo de amor mutuo. Compartían momentos cotidianos, bromas internas que solo ellos entendían, y demostraciones públicas de afecto que nos derretían el corazón. Ahora, la narrativa ha cambiado drásticamente. Sus publicaciones son más individuales, más centradas en sus proyectos profesionales, en sus logros laborales y en general el tono de sus mensajes es mucho más sobrio, más profesional, casi aséptico. ¿Es esto simplemente una estrategia inteligente para mantener su privacidad en un mundo donde todo se expone? ¿O es una señal inequívoca, una bandera roja ondeando, de que las cosas no van bien en su relación? La falta de actualizaciones conjuntas, esos me gusta que antes eran automáticos y omnipresentes, y que ahora brillan por su ausencia, las fotos que solían subir juntos, mostrando su complicidad y su alegría, y que ahora escasean hasta casi desaparecer, todo, cada uno de estos pequeños detalles, suma y contribuye a esta creciente sensación de distanciamiento, de una brecha que se está abriendo. Otro factor importante, un elemento crucial a considerar en este intrincado puzzle, son los rumores que circulan como pólvora. Se comenta, se susurra, que la presión inherente a la fama, esa constante exposición mediática, las largas y extenuantes jornadas de trabajo que son tan comunes en el mundo del entretenimiento, y las inevitables incompatibilidades que pueden surgir en cualquier relación humana, pero que sin duda, se magnifican y se amplifican por el hecho de vivir bajo los focos, podrían estar pasándole una factura muy alta a su relación. Algunos medios, siempre ávidos de titulares jugosos, han sugerido la existencia de diferencias irreconciliables en sus planes de futuro, en sus aspiraciones personales y profesionales a largo plazo. Mientras tanto, otros hablan de malentendidos acumulados, de una falta de comunicación efectiva, de esos pequeños roces que, si no se abordan a tiempo, pueden convertirse en grietas profundas. Es fundamental recordar, y no debemos perderlo de vista, que al final del día, a pesar de su estatus de celebridades, son seres humanos, con sus propias batallas internas, sus vulnerabilidades y sus desafíos personales y emocionales. Analicemos con un poco más de detenimiento y una mirada crítica sus últimas apariciones públicas y sus declaraciones. En una reciente entrevista, a Halil se le preguntó directamente sin rodeos sobre su relación con Esla. Su respuesta, lejos de disipar dudas, fue, cuanto menos, un tanto evasiva, ambigua. Dijo algo así como, estamos enfocados en nuestros proyectos como siempre. La vida es dinámica y cambiante y lo importante es crecer. Si bien esta frase en sí misma puede ser interpretada de innumerables maneras, muchos de sus seguidores más fieles y atentos la vieron como una confirmación velada, una señal sutil pero clara, de que las cosas, efectivamente, no están en su mejor momento, que atraviesan aguas turbulentas. Por otro lado, Esla, cuando se le pregunta sobre el mismo tema, tiende a sonreír, una sonrisa que quizás intenta ser tranquilizadora, y a afirmar que todo está bien, que no hay de qué preocuparse. Sin embargo, su lenguaje corporal a menudo parece contradecir sus palabras. Una sonrisa que se percibe forzada, una mirada que se desvía, una respuesta rápida y poco elaborada, a veces incluso un suspiro apenas audible, son pequeños detalles, microexpresiones, que al unirse, al ser observados en conjunto, pintan un panorama un tanto sombrío, que alimenta las dudas en lugar de disiparlas. Ahora, y esto es importante recalcarlo, no todos son malas noticias, no todos son especulaciones negativas y pesimistas. También existen voces, tanto en los medios como entre sus seguidores más optimistas, que sugieren que esta etapa de aparente crisis, esta fase de incertidumbre, podría ser simplemente un periodo de ajuste, un momento natural en el que ambos están evolucionando, tanto como individuos como pareja. La vida de una pareja pública, de dos figuras tan expuestas al escrutinio constante, es inherentemente más compleja y vulnerable. Es natural dentro de la dinámica de cualquier relación, que haya momentos de privacidad, de introspección personal, de reajustes internos. Quizás, y es una posibilidad que debemos considerar, estén simplemente pasando por un ciclo normal de cualquier relación humana, un ciclo de crecimiento y adaptación, pero magnificado y distorsionado por la implacable atención mediática. ¿Qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta situación,
independientemente de cuál sea la verdad última? Primero, y quizás una de las lecciones más importantes, es que las apariencias, lo que vemos en la superficie, pueden engañar. Lo que proyectan en redes sociales, en las alfombras rojas, en los eventos públicos, no siempre ni mucho menos, refleja la realidad completa y compleja de una relación. Segundo, debemos recordar que incluso las parejas que parecen perfectas, las que admiramos y envidiamos, también enfrentan desafíos, dificultades y momentos de duda. La comunicación honesta y abierta, la paciencia infinita y el esfuerzo mutuo y constante son pilares fundamentales en la construcción y el mantenimiento de cualquier vínculo sólido y duradero. Y tercero, y este es quizás el punto más crucial y que debemos tener siempre presente, es que debemos respetar su privacidad. Por mucho que los admiremos, por mucho que nos preocupemos por ellos, por mucho que deseemos que todo se solucione de la mejor manera posible, son ellos, y solo ellos, quienes deben resolver sus asuntos personales y emocionales. Hemos intentado con el mayor rigor posible recopilar información de fuentes que consideramos fiables, que buscan la objetividad y la verificación de los hechos. Sin embargo, en el vertiginoso y a menudo opaco mundo del entretenimiento, la verdad a menudo se esconde entre líneas, se diluye entre rumores y se disfraza de especulaciones. Lo que sí está claro, lo que es innegable, es que la atención sobre Halil y Esla se ha intensificado de manera exponencial, y la preocupación de sus seguidores, de quienes los han apoyado incondicionalmente, es palpable, se siente en el ambiente. En resumen, lo que hemos observado y analizado en las últimas semanas, todas estas señales, todas estas pistas, sugieren firmemente que Halil y Esla podrían estar atravesando un momento delicado, un punto de inflexión, en su relación. La disminución drástica de sus apariciones conjuntas, los cambios radicales en sus interacciones en redes sociales, la creciente evasividad en sus respuestas a preguntas directas sobre su vínculo, todo apunta a que algo significativo está sucediendo. Si bien es cierto que no podemos afirmar con absoluta certeza, con una seguridad del 100%, la naturaleza exacta de esta crisis, la especulación está a la orden del día, alimentándose constantemente de la observación minuciosa y atenta de sus seguidores. Sin embargo, y esto es fundamental recordarlo y recalcarlo, son personas, seres humanos, y como tales, merecen, exigen, respeto y privacidad en sus asuntos personales. La vida de pareja es de por sí un camino complejo y lleno de matices, y más aún cuando esa vida se desarrolla bajo los constantes y a menudo implacables focos de la fama y la atención mediática. Ha sido un análisis intenso, ¿verdad? Hemos explorado con detenimiento y pasión los indicios, los rumores, las declaraciones y las posibles interpretaciones de lo que podría estar sucediendo en la vida de Halil y Esla. Espero sinceramente que este vídeo les haya brindado una perspectiva más clara, una visión más completa, aunque sea en medio de esta incertidumbre que rodea su situación. Y ahora, llega la parte más importante, la que más me interesa, la que da sentido a todo esto de ustedes. Su participación, sus opiniones, sus reflexiones son el motor de este canal. Me encantaría saber qué opinan sobre todo esto. ¿Creen que Halil y Esla están realmente en crisis? ¿Qué creen que podría estar pasando detrás de cámaras? ¿Tienen alguna teoría que quieran compartir? ¿O quizás tienen esperanzas y deseos para ellos? Déjenme sus pensamientos, sus teorías, sus reflexiones más profundas y sus esperanzas en la sección de comentarios de este vídeo. Su opinión es increíblemente valiosa para mí y para toda esta gran comunidad que comparte nuestra pasión. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció intrigante e informativo, entretenido y les hizo pensar, por favor, no se olviden de darle un enorme asterisco me gusta. Ese simple gesto, ese like, me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les interesa, qué temas generan más debate y, sobre todo, me motiva enormemente a seguir creando y compartiendo con ustedes. Además, si conocen a alguien, a un amigo, a un familiar, a un colega que sea fan confeso de Halil y Esla, no duden en compartir este vídeo con ellos. Así podrán enterarse de los últimos detalles, de nuestros análisis y de todo lo que estamos discutiendo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de nuestra comunidad en constante crecimiento, suscríbanse al canal y activen esa campanita. No se pierdan nuestras próximas exclusivas, nuestros análisis profundos y todas las sorpresas que tenemos preparadas. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Adiós.